Buenas noches, amigas y amigos que una vez sintonizan este programa plataforma. Jueves de mayo que también tiene muchas efemérides. Precisamente hay que pensar ya en el Día de la Madre y no en el Día de la Madre desde ese ejercicio de la idealización, de la ternura materializada de las madres. No, el ejercicio de la maternidad es profundamente difícil. Hay, por supuesto, todo un ejercicio de amor, hay todo un ejercicio de generar mecanismos de la construcción de una persona que a futuro deberá tener las herramientas para poder ser un ser humano en toda su integralidad, pero que también cargamos, ¿verdad?, en este ejercicio de maternidad con todo lo que implica, lo que la sociedad coloca sobre nosotras, más aquello que en esa construcción también de manera permanente victimiza de alguna forma a las mujeres. En ese sentido, además, generar un mecanismo de reflexión sobre Mayo y la memoria histórica, esa de la que siempre hablamos, Roque Dalton, siempre acompañándonos como la siempre viva, como ese poema que tan permanentemente nos convoca a la ternura. Un saludo a quienes nos han sintonizado siempre desde cualquier rinconcito del mundo y de manera particular en el país, que nos convoca para sembrar ideas, para sembrar palabras que nos permitan ir avanzando. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la necesidad del legado generacional, ¿verdad? Es decir, cómo necesitamos también ir generando participación en nuevas generaciones. Y quiero partir un poco esta plática, estos 20 minutos de hoy, precisamente con decir que una de las grandes carencias que hemos tenido en nuestro país es la posibilidad del diálogo intergeneracional. Es decir, siempre ha habido como un ejercicio en el que los mayores no han logrado generar este mecanismo de diálogo suficiente para legar no solo la historia, sino que mecanismos de desarrollo específico que tienen que ver con precisamente esa construcción de historia y de memoria que nos va armando como rompecabezas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, es importante colocar sobre cómo no fue posible un ejercicio de educación política concreta y directa en todo el escenario post-conflicto. Entonces, obviamente, nos convoca más un ejercicio de participación política vinculado con emociones muy directas, pero que difícilmente también pueden generar un mecanismo si no se tiene a la base una comprensión no solo histórica, sino que también de determinados rubros que requiere la creación de una institucionalidad pública o de un Estado profundamente, digamos, con las bases suficientes para poder ser. Ayer conversaba con una amiga, con una colega, precisamente sobre el tema de qué implica esto de la defensa de los derechos humanos. Y si todas y todos buscamos un ejercicio de defensa de derechos, es que a lo que nos debe de convocar es a la permanente lectura del funcionamiento de la institucionalidad pública. Este programa lo hemos dedicado a lo largo de un año, casi ya, a trabajar ejercicios de lectura profundamente estructurales. Porque si nosotras y nosotros nos quedamos solo en la lectura superficial del hecho inmediato, es muy difícil, pero muy difícil, que logremos hacer esa transformación que este país necesita. En ese sentido, entonces, hay que llamar a esta lectura desde la estructura de país. Porque no puede ser que sigamos reaccionando de gobierno en gobierno. Es decir, tenemos construcciones de países cortoplacistas, vinculadas incluso con apagar fuegos, que toda la vida lo tenemos, y que definitivamente nos invita una y otra vez a dejar de replicar esa dinámica. Por eso es importante el diálogo intergeneracional, porque ¿a dónde queda grabada la memoria institucional? ¿A dónde queda grabado el ejercicio de vivencia, de convivencia, de prácticas buenas y malas dentro de las comunidades, dentro de la familia, si se quiere? Hablando precisamente del tema familiar, es que ni siquiera en las familias hemos logrado dar el paso siguiente en muchos casos de lo que pasó en el conflicto armado. Hay abuelas y abuelos que no quieren contar todavía ese gran dolor que tienen y con el que viven de manera permanente.
Una generación intermedia que no logra digerir que implicó un proceso de democratización que en sus buenas y en sus malas, en sus avances y en sus retrocesos, nos va convirtiendo en la sociedad que somos. Y una generación, ¿verdad?, que convoca a quienes tienen 20, 30 años, que definitivamente han perdido un horizonte específico o un ejercicio específico de construcción. Hemos hablado sobre qué creemos que es la democracia en el país. Hemos hablado intergeneracionalmente qué significa poder debatir. Hemos hablado de la posibilidad de gestar más allá de los discursos de odios y de las otredades, es decir, el otro, ¿verdad? Como un ejercicio que realmente nos mantiene permanentemente divididos, ni siquiera en las familias. En las familias no somos capaces de trabajar y de tratar los problemas propios de las familias. Los silencios como un código específico alrededor de, por ejemplo, la cobertura de determinados hechos o pláticas incómodas que hay que tener. Por eso es que convocar a la llamada de nuevas generaciones al ejercicio de pensamiento, de lectura, es importante. Y otras generaciones vamos avanzando en el camino, acumulando un tanto de experiencia que puede ir precisamente de la mano para seguir yendo en este ejercicio de lectura, de coyuntura y de estructura que nos permita finalmente la transformación de país. Ha sido el objetivo de este espacio de los jueves salir de la lógica coyuntural, aunque evidentemente en algún momento nos habremos metido en estos temas. Lo más importante es reconocer cuáles son las causas de los problemas específicos. En este tenor es que definitivamente también se coloca sobre la mesa la posibilidad de dar espacio a otras personas que quieran ir aportando e ir apoyando de acuerdo con lo que han ido construyendo, pero no desde un ejercicio del ego, y no desde el ejercicio en donde la participación política siempre va de alguna forma construyéndose desde lecciones no aprendidas. Y es ahí donde también quiero detenerme un poco en relación de a quién legamos la política. La política es cruel. La política tiene en su haber el ejercicio del poder. Generar valores que definitivamente nos muestren otras maneras de hacer política son fundamentales. Por ejemplo, la autonomía. Por ejemplo, la posibilidad de colocar los problemas estructurales del país independientemente de donde me coloque. Independientemente si habré sido funcionario o funcionaria pública, que en algún momento cubrí o no cubrí cosas vinculadas con los intereses de quienes gobernaban y que a la vuelta de la esquina entonces también se gestan desde un ejercicio de interés que no nos permite avanzar sobre los problemas estructurales que tenemos. Precisamente por ello, precisamente porque la coherencia necesita no solamente palabra y acción, sino que también una impronta, una huella, un, digamos, programa, un ejercicio de lectura de hacia dónde quiero ir, es que hoy, este jueves, quiero cerrar esta etapa ya de un año para dar avance a un periodo en el que quiero aportar a través de otros elementos. Ya no solo a través de la opinión o de la palabra dicha, sino que hay que escribir. Hay que escribir, hay que generar mecanismos que nos permitan que otras generaciones más adelante puedan encontrar determinados elementos por escrito en un momento en el que pueda prestársele más atención. Y no solo opinar desde la emoción, desde la coyuntura, desde el momento específico. 4 elementos me interesa dejar sobre la mesa entonces esta noche. Uno de ellos, la urgencia de realmente generar una construcción de qué tipo de Estado queremos. Un Estado democrático, por supuesto, que un Estado democrático pasa por un ejercicio de debate franco. Si queremos también en este ejercicio democrático encontrar las diferencias de hacia dónde inclino mi balanza, hacia el libre mercado en su total voracidad o hacia un ejercicio en donde la institucionalidad pública demarque de manera clara y directa los límites específicos y que sea capaz de generar
políticas de protección social, de problemas profundamente estructurales. Todo esto va precisamente de la mano, y en esta bulla que tenemos de manera permanente, sí me gustaría entonces hacer un poco de silencio, reflexionar sobre no solo este momento, sino que de diferentes momentos históricos, incluido este por supuesto, que nos pueda presentar más adelante algo que pueda ser útil a próximas generaciones. Decía en el programa anterior que mi generación fue esta que creció durante el conflicto armado, y me siento profundamente privilegiada de ser de las menores de esa generación que ha podido colocar en estos últimos 30 años, óigase, la palabra de alguna manera. He transitado a lo largo de un ejercicio de defensa de derechos, bien o mal, dentro de la imperfección humana, pero se ha apostado directamente al ejercicio de rescate de la memoria histórica, a hablar de temas sustanciales alrededor de consumidoras y consumidores, a hacer una defensa específica en torno a la humanidad y a la transformación de la misma para construir nuevas sociedades, a la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, a hablar del derecho humano a la alimentación adecuada. Y así, a lo largo de estos 30 años, creyendo en un ejercicio de creación de una institucionalidad pública, es que también este jueves me despido de este espacio. Es momento para poder hacer un alto en el camino, poder reflexionar, agradecer profundamente la oportunidad de aportar, ¿verdad?, en este sentido, a la construcción de nuevas sociedades, pero también sabiendo que nuevas generaciones deben hacer suya esta bandera, esta voz, este ejercicio de transformación que tanto necesita el país. A veces para avanzar hay que retroceder, dice el adagio. Quiero atender precisamente a ese adagio. Quiero no necesariamente retroceder, sino saber el lugar que corresponde históricamente, en este caso, personalmente, ¿verdad? Y con ello generar un mecanismo que nos permita oxigenar el ejercicio de participación. No desde la opinión permanente alrededor de las decisiones A, B o C que se estén tomando de manera coyuntural, sino que siempre generando un análisis que nos permita reconocer las causas fundamentales de las grandes desigualdades que aún habitan en este paisito, en estos 21.000 apenas kilómetros cuadrados que nos albergan entre todos nuestros dolores, entre todas nuestras tristezas, entre todas nuestras alegrías, entre todas nuestras construcciones imperfectas, pero que de alguna forma vamos avanzando, retrocediendo, pero siempre empujando de alguna forma u otra. Quiero aprovechar también para hablar de aquellos mecanismos que creo pertinentes que se deben de ir apoyando. Hoy, por ejemplo, tengo una camiseta puesta hecha por la cooperativa Mujer Avanza. La cooperativa Mujer Avanza es una cooperativa de mujeres creada precisamente de aquellas ex trabajadoras de la fábrica Florenzi que fueron injustamente despedidas durante lo peor de la cuarentena y de las cuales se está todavía generando todo un mecanismo de justicia a nivel nacional, pero que necesitan también mecanismos específicos para poder tener un medio de vida. Esto pasa por reconocer también las relaciones de producción. ¿Tiene esta cooperativa los medios de producción suficientes para poder entonces gestarse como un ejercicio solidario frente a una sociedad que también las envió a un sector profundamente injusto? O también como sociedad podemos comprometernos con este tipo de espacios organizativos que además nos ofrecen una alternativa específica, no solo para vestirnos, sino que también desde la utilización de los materiales. Mujer Avanza utiliza, por ejemplo, añil, utiliza también teca, utiliza todos sus elementos para el teñido de la tela, son naturales. ¿Podemos apuntar hacia ahí? ¿Podemos dejar de evitar mirar a los lados y tratar de construirnos como sociedad? ¿Podemos darnos las manos sabiendo las diferencias de edades y sabiendo cuál es el rol de cada quien para poder avanzar siquiera un poquito en esta sociedad? Esas son las grandes preguntas que todavía tenemos. Y en mi caso, trataré de seguir aportando
seguramente desde la palabra escrita, seguramente desde otros espacios que hoy por hoy no sean opinar de manera inmediata frente a un contexto que requiere también no solo un ejercicio de análisis un poco más profundo, sino que incluso la comprensión geopolítica, como todos estos programas lo hemos venido diciendo. Ha sido para mí un inmenso placer poder compartir. Quiero agradecer profundamente al equipo que hace posible Plataforma, ¿verdad? A Claudia, primera, ¿verdad? En ese sentido, porque gracias a ella realmente es que suceden muchos de los elementos propios de este programa. Desde el nombre hasta saber que estamos grabando en este momento, en el momento, tiempo y espacio. Gracias, Claudia, por su inmenso sentido de humanidad y por su aporte a las comunicaciones a través de esta ventana plataforma y de este canal que ahora, hoy por hoy, la cobija. Siempre bajo el respeto de los derechos laborales ante todo y la dignidad que Claudia nos da, siempre clases de dignidad. También a Fernando, con quien aprendimos muchísimo. Bueno, la verdad este formato nunca lo había podido desarrollar y con Fernando, Claudia, aprendimos muchísimo en los primeros programas. Y pues bueno, déjenme aquí ahora haciendo un monólogo de 20 minutos, ahora de cierre, y que es precisamente para presentarlo a todas y todos ustedes. A Manuel, que luego se sumó al equipo y que definitivamente también hace posible esta conversación entre todas y todos. A Julio, con quien en su momento también tuvimos las pláticas iniciales y a través de con quien pude también lograr generar este espacio en el que se siguió sembrando con la palabra dicha y que definitivamente nos muestra, ¿verdad?, posibles elementos que pueden considerarse alrededor de todas esas voces que participan para futuras letras que permitan definitivamente avanzar en lo que este país corresponde. Monseñor Romero hacía referencia a la denuncia y al anuncio. Más que la denuncia, pienso que es un tiempo en el que hay que construir con mucho valor, con mucha tranquilidad y con mucha mesura el anuncio. Después de toda tormenta viene calma y es ahí donde vamos a necesitar sembradoras, sembradores que realmente nos permitan seguir en la tarea y que no empieza aquí como humanidad. Es parte de todo el proceso que conocemos históricamente. Hay que saber cuándo retirarse de determinados espacios. Este es mi momento de retirada, sabiendo que también heredo a próximas generaciones y que definitivamente nos convoca a oír qué piensan, qué piensa la juventud salvadoreña, qué ausencias tienen, qué carencias existen, qué demandas hay y todo lo que nos lleve a este ejercicio. Muchísimas gracias por haber compartido un año completo. Soy Naida Acevedo Medrano, les mando un abrazo muy grande, siempre, siempre creyendo que un mundo mejor es posible. Abrazo grande, buen provecho, muy buenas noches.